Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan Fritz Thomas, él es doctor en Economía, y Pedro Trujillo, doctor en Ciencias Políticas. Doctores, bienvenidos a Razón de Estado. Sabíamos que 2019 será un año difícil y está cumpliendo. Doctor Thomas, el problema de Guatemala no es la CICIG y ni siquiera lo es este gobierno mediocre que ya se va. El gobierno de Morales solo tiene el potencial de hundir más a Guatemala y profundizar sus crisis. La pobreza, la falta de certeza jurídica y por eso la falta de inversión, la ausencia de oportunidades y los dramas en salud, educación, seguridad y desnutrición son las tragedias que nos tienen como uno de los países más atrasados del planeta. Pero nuestras élites no se enteran, empezando por la política. La gran amenaza del momento es un rompimiento constitucional, un enfrentamiento entre el gobierno y la Corte de Constitucionalidad, o peor aún, un intento del gobierno de neutralizar esta Corte o incluso disolverla. Son capaces de eso y más. A la Corte de Constitucionalidad se le señala de tener una agenda ideológica y hacer daño al aparato productivo del país, y peor aún, a la certeza jurídica, razón por la cual a Guatemala no viene a invertir ni Dios. Al gobierno se le señala, además de corrupto e incompetente, que lo es, de hipócrita y manipulador. Su plan de gobierno ha sido, desde el principio, un baile a muerte con la CICIG para encontrar la forma de expulsarla. Y el resultado de esto pues, es digamos, la captura del Estado continuada y el gobierno al servicio de la corrupción y la impunidad. Da la impresión de que todos estamos fallando. Gobierno, Congreso, sistema de justicia, ciudadanos. Tenemos una crisis de gobernabilidad y una sociedad enfrentada, polarizada. Si se va la CICIG, ¿tiene el Ministerio Público y el sistema de justicia, según usted, los recursos, el valor, la capacidad y la independencia para llevar a juicio los grandes casos de corrupción que ya están en proceso y hacer justicia? Yo creo que esa sería una lucha y una batalla que bien valdría la pena acuerpar. 11 años de CICIG, pensaría yo que desde el punto de vista de tecnología, digamos, jurídica, como institución, ya debiera de tener esta tecnología y alguna cultura desarrollada. Pensemos quizá que el EMP, si no estuviera ya en la adultez, tampoco estaría en la niñez y estaría en una adolescencia preparada para llegar a más cosas. Yo creo que después de esta época que hemos vivido de muchísima confrontación, de mucho conflicto, podría movilizarse yo no quiero decir movimiento, pero una conciencia de la necesidad de hacer esto, de acuerpar al Ministerio Público y que haya un diálogo y que hayan también mecanismos de pesos y contrapesos para controlarla y controlarla de sí misma, porque el poder... Y casi no quiero repetir el viejo adagio de que el poder corrompe y lo que sí es verdadero. Entonces tampoco querríamos algo como completamente desenfrenado, pero como una respuesta concreta a la pregunta, yo creo que sí puede estarlo, si lo vemos como un proceso. Por último, yo diría que si algo hemos conseguido en los últimos 10 años, es que muchos de estos problemas de la corrupción y de la putrefacción que hay en la gestión pública y en el manejo de fondos públicos ya es parte de la retórica. Y yo soy de la escuela de Dietrich McCloskey que cuando las personas hablan de las cosas y las tienen presentes y les preocupan, es donde realmente empiezan a surgir las soluciones. Y ya esto ya es parte de la retórica en el país. Sí, terrible. Doctor Trujillo, a CICIG se le acusa de errores, abusos, compra de testimonios y delitos. Hay algunos indicios que preocupan. Después de varios meses sin presentar
los grandes casos pendientes de los que tanto hablan, CICIG decidió procesar un caso que es cosa juzgada en España y con él se abrió un frente innecesario con el sector empresarial, con parte del mismo, y con gente que incluso le ha apoyado. En un estado capturado como Guatemala, donde el gobierno, además de ser el cómplice principal, como lo han sido casi todos los gobiernos, es un gobierno hipócrita, charlatán y corrupto. ¿Cómo pudo ser tan mediocre la estrategia de CICIG para no ver las amenazas y escoger el ataque como la mejor defensa, presentando los grandes casos pendientes, que los hay, y con ellos recuperar el apoyo masivo de la gente que lo necesita? ¿Cree usted que fue un grave error dejar pasar tanto tiempo sin presentar los grandes casos de los que tanto presumen? Bueno, yo creo que se han presentado grandes casos. El caso La Línea, el caso Ipisa, Pero el hace caso 2 años. Construcción. Sí, pero se han ido presentando. Lo que tampoco hay ya son tantos grandes casos. Es decir, se han presentado muchos y otros que quedan. Cuando CICIG presentaba los casos, había comentarios diciendo están buscando la oportunidad política del momento para presentarlo. Y justamente ahora estamos hablando por qué no se presentaron los casos que se deberían de haber presentado. Hay que pensar lo siguiente, CICIG es un órgano de apoyo al Ministerio Público. Yo tengo referencias de que hay casos encima de la mesa del Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público no los presenta? No es CICIG la que presenta los casos, no es CICIG la que tiene la capacidad de decir ahora lo quiero presentar yo. Hemos tenido un cambio de fiscal en el primer trimestre del año. Esta fiscal es absolutamente distinta a la anterior. Yo creo que es más puntillosa desde la perspectiva jurídica, requiere, en mi percepción, de un estudio más mesurado que hacía la anterior, de unos tiempos distintos, y lo que hemos visto es que el primer caso lo presentó allá por mayo y luego han venido estos. ¿Podemos acusar a CICIG de no haber tenido la habilidad de presentar casos? Bueno, podría ser una percepción, pero hay que hablar más del Ministerio Público. Bueno, crearon expectativas muy grandes. El caso Obre, de que una segunda fase que era muy grande, donde habían más de 30 diputados involucrados. El tema de Transurbano en una segunda etapa. Había un caso también de tráfico de influencias de una empresa muy grande. El mismo caso Tigo está pendiente. Por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y otros. Entonces sí habían casos muy grandes que se quedaron ahí y que terminaban de desmantelar de alguna manera el aparato político. Digamos, el no haber perseguido a personajes del gobierno de la UNE y Álvaro Colón y Sandra Torres, que también creó un gran vacío y decepción porque todo el mundo sabe la verdad, pero nadie quiere Sí, pero encontrarla. por ejemplo, el gobierno de Álvaro Colón en su totalidad, excepto el vicepresidente, está procesado. Y el secretario general de la UNE fue procesado. Otra cosa es que el juez lo dejó en libertad porque no encontró las pruebas suficientes. Es decir, yo creo que sí ha habido. Lo que sí estoy de acuerdo es que hay una velocidad distinta en CICIG en este año, pero también es producto de que la velocidad en el MP es distinta. De acuerdo. Ahora, a los dos una reflexión y al final una pregunta rápida, y tal vez el doctor Tomás sería el primero en comentar. Los malos resultados y la crisis permanente indican que todos estamos fallando de alguna manera. Veamos solo un ángulo, la hipocresía de unos y otros. Prisión preventiva, realidad de 25 años, hasta ahora se critica. Falta de condenas, los casos no caminan, el sistema está colapsado hace varias décadas. El abuso de la ley de amparo, un sistema permisivo y abusado. La forma en que se eligen jueces y magistrados, los políticos han cooptado las cortes. La ley de antejuicio, impunidad para los políticos. La ley electoral, que es el origen del problema, no les interesa modernizarla. La ley de compras y contrataciones del Estado, ni hablar, se acaba el botín. El argumento de la soberanía, por favor. O sea, estos son algunos de los temas que gobierno y Congreso principalmente no quieren discutir ni resolver. O sea, nos engañan, nos mienten constantemente y usan cualquier excusa para que nada cambie. Y eso para Guatemala es la muerte. ¿La CICIG se va en enero o se va en septiembre? O sea, pero se va. Vivimos en un país que no funciona y al que el crimen organizado, especialmente desde los gobiernos, pues tienen capturado al Estado. ¿No creen ustedes que la CICIG debe dejar de ser la excusa de nuestros conflictos y que lo que debemos hacer es trabajar por las reformas que el Estado necesita y crear las condiciones para que la economía crezca al ritmo que necesitamos para salir de la pobreza? Doctor. Bueno, con este catálogo que acabas de dar de algunos de nuestros males, que en realidad estás describiendo grandes falencias
en la matriz institucional del país. Hay factores que no se terminan de comprender, como de dónde está el pozo, de dónde salen los liderazgos que pueden conducir a las discusiones y a los diálogos y a los diseños necesarios y la obtención de los consensos para lograr estos cambios. En una situación en la que una palabra como reforma ya está tan descalificada y tan trasnochada, pero efectivamente es lo que necesitamos en todos estos campos que mencionaste, además de los tradicionales que nos aquejan, como el sistema educativo, el sistema de salud, donde hay una parálisis política, una incapacidad de poder presentar proyectos que se puedan discutir a un nivel de los méritos de lo que se está tratando y se logra apartar, digamos, el conflicto político. Y esto pues no es exclusivo de Guatemala, porque podemos ver lo que está pasando en Francia, lo que está pasando con Trump y el muro y los demócratas y los republicanos. O sea, esta es parte de la vida política, pero efectivamente estas son tareas atrasadas por hacer. Creo que yo estoy viendo con un poco de falta de esperanza los procesos políticos que vamos a tener este año. Sí. Y en gran parte precisamente por las reglas del juego políticos, que no estoy viendo yo que van a surgir esos liderazgos que puedan conducir este diálogo. Pero coincido, Dionisio, en que nos hemos encerrado en este conflicto, que la cuestión ahorita con el CICIG la ha venido a agudizar, y todos estos problemas se siguen pudriendo ahí y se siguen agravando. Sí. Doctor Trujillo, para darle más vueltas al conflicto este famoso de CICIG, la OEA, la ONU y todas estas instituciones de letras elegantes llenas de burocracia que forman un complejo e ineficiente rompecabezas son parte del problema que vive el mundo. Agenda ideológica, lo cual es una epidemia en países e instituciones por todo el mundo, y poco liderazgo, incapacidad para incluso forzar sus decisiones. Vimos el caso de Venezuela y toda la hipocresía en la comunidad internacional, y cómo la OEA, en la época de Insulza, pues fue un cómplice del chavismo, y luego pues no han podido, digamos, forzar sus decisiones. En el caso de CICIG y Naciones Unidas, ¿no cree usted que en el momento en que se hizo evidente un conflicto personal entre el presidente Morales e Iván Velázquez, la ONU debió cambiar comisionado, dando primacía al objetivo central de CICIG, que es ayudar a desmantelar el aparato criminal que tiene capturado al Estado guatemalteco? Absolutamente se podía haber hecho. De hecho, ocurrió en 2 ocasiones anteriores. Se cambió a Dalanese, se cambió a Castresana y aquí no pasó nada. El tema es cuando el presidente, después de hablar con el secretario general, decide declararlo non grato. Y ahí es el punto de quiebre. El presidente vulnera el convenio. El presidente vulnera normas, que podemos estar de acuerdo con ellas o no. Pero es un tema de orgullo, entonces, de que como lo declararon non grato, entonces el secretario de Naciones Unidas bueno, dice, yo creo que pues se entró, de acuerdo, se entró, si ustedes quieren, se entró en una dinámica perversa en la que el presidente decide, saltándose el convenio y la normativa legal, declarar non grato a alguien que no podía. Entonces, el secretario general de Naciones Unidas no da su brazo a torcer y genera la dinámica del adjunto. ¿Por qué no se habló esto realmente por parte del gobierno en Naciones Unidas para proponer un cambio cuando ya había unos plazos de cese de CICIG, de traslado de competencia? Entonces lo que se entró, creo yo, es en una dinámica perversa de unos y otros que evidentemente, en mi opinión, fue generada por el gobierno, por el actual gobierno nacional. Y si queremos, y hay que aceptarlo, también de alguna manera poco comprendida y mal manejada por Naciones Unidas. Pero como se desató este tema, pues evidentemente se entró en esa espiral. Sí. Yo no estaría de acuerdo en que este problema fue generado exclusivamente por el gobierno. Yo creo que uno de los primeros grandes errores que cometió Iván Velázquez fue acorralar al hermano y al hijo del presidente, que no era necesario hacerlo por las faltas cometidas. Se podría haber manejado de otra manera. Yo no digo no manejarlo, se podría haber manejado de otra manera. Está el presidente de la República
Viene Iván Velázquez y por más que diga que él no, que es el Ministerio Público, no. Viene Iván Velázquez y mete a la cárcel al hermano y al hijo del presidente. Pero, Fritz, No, no, ok, pero déjame es que terminar. cuando se comete Déjame un terminar. delito, Luego, eso es lo que ok, corresponde. ok. No, pero a saber si eso correspondía con ese delito. Ok, Bueno. pero con tantos delitos que hay, eso es lo que corresponde. Pero es Yo que te no estoy diciendo, podemos Pedro, zafarnos. la acción que eso le significa al presidente y cómo esperas que reaccione. Ok. Ok, déjame terminar. Luego, para mí es indiscutible que Iván Velázquez se convirtió mucho más allá de un asesor del Ministerio Público en un actor político, haciendo y deshaciendo, decidiendo él cómo terraformar la institucionalidad del país, con reformas a la Constitución, con reformas a esto. Digamos, yo sinceramente pienso que a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral está completamente cooptado por la CICIG. Y yo pensaría que si permanece Iván Velázquez en Guatemala, no van a haber elecciones transparentes ni honestas. Ya no es decir, está, ¿verdad? es un actor político. Sí, sí. ¿Qué quiero decir con eso? Él escoge ganadores y escoge perdedores. El problema Entonces, no es es como que de repente le dio un berrinche al presidente. Claro. El problema es que se crearon unas condiciones para que exista esa óptica y solo eso ya Correcto. debería de provocar algún tipo de cambio de mi jugadores. réplica. Vamos a ver, Frey, eso es una percepción, no es una realidad. Iván Velázquez no acusa a nadie, lo acusa el Ministerio Público, una fiscalía. Sea el hijo del presidente, sea la esposa del presidente o sea el hermano del presidente, están acusados de un delito, nos guste o no nos guste. Y cualquier individuo que es acusado de un delito, como lo son otros que están en prisión, podemos discutir si esos delitos requieren esa prisión, pero todos los que han sido acusados por eso están en prisión o sigue un proceso. Que no nos gusta porque sea el hijo del presidente, tampoco nos gusta porque sean otras Eso cuestiones. es indiscutible, Pedro. Bueno, por supuesto pues que ya es un está. delito, hay que perseguirlo. De lo que estamos hablando es de las cosas que crean esta fricción entre el presidente Iván Velázquez. Y es indiscutible que eso crea esa fricción. Claro. Y eso no era estratégicamente necesario, conveniente ni O inteligente sea, que para Velázquez. entonces hay que aceptar, Fritz, según tu teoría, No, que no, Iván no. Velázquez No, tenía no. que jugar a la estrategia política No me acorrales con eso de que interesada. hay que perseguir todo delito. Por supuesto, yo lo que estoy diciendo es que cometió una torpeza. No cometió una torpeza, cometió una legalidad que es vista Pero como ustedes- torpeza Ok, por está quienes bien. quieren que juegue a la política. ¿Ustedes sí estarían de acuerdo en que al final la persecución al hijo y al hermano del presidente ha tenido un enorme costo político para el país desde muchos años? Absolutamente. Y lo estamos pagando. Pero Correcto. yo, para regresar a temas más fundamentales, quiero insistir en un tema. La hipocresía manifiesta que está en que el gobierno y sus cómplices en el Congreso, digamos, no estuvieron dispuestos a aprobar las reformas que el sistema de justicia necesita, porque quieren seguir pues, en el reino de la impunidad, el status quo. ¿Será que el gobierno tiene miedo a los casos que se dice que CICIG presentaría en las próximas semanas y que por los intereses que toca el gobierno hace esta jugada suicida? Porque nos lleva al borde de una crisis institucional muy grave. Y si no la CICIG, el Ministerio Público tendrá que presentarlos. Pero de que esos casos vienen. El gobierno estaría apostando a que si la CICIG se va, a lo mejor logra parar ese movimiento. Dionisio, disculpa, ¿cuáles serían estas reformas que propuso la CICIG que son tan fabulosas No, que el no gobierno son las quiso? que propuso la CICIG. Ajá. Hubo gente de la máxima experiencia en Guatemala, de gran capacidad, que en esta mesa conocemos, que hicieron propuestas serias que tenían un nivel de consenso importante. ¿Cuáles? Y que había yo por tiempo no me quiero meter Ok, en esos está bien, detalles, ok. pero sí le daban al sistema de justicia el oxígeno, la forma y la fuerza necesaria para limpiar El toda Consejo la carga. Judicial y todo eso. Exactamente, habían reformas importantes. No sé si esa era parte de la última en la que hubo un consenso suficiente, pero de que quedaba mucho mejor, yo escuché algunas eminencias que lo afirmaban. Pero en todo caso, la pregunta que quería hacerles es, ¿estamos viendo la caída de la máscara de un gobierno autoritario que está dispuesto a todo para salvar su pellejo? ¿O es un acto de valor para rescatar la soberanía del país, esto que está sucediendo? Es un acto de sobrevivencia. Es un acto de sobrevivencia. Yo creo que mucho de lo que has dicho sobre el gobierno es cierto. Yo no veo que tengan mayores programas de trabajo, que estén haciendo cosas que vayan a sacar al país adelante,
que van a hacer reformas importantes, que tengan estrategia. Ahora, ¿por qué es un gobierno autoritario? Pues pregunto, Ya. ¿qué lo hace autoritario? Bueno, hay bastantes síntomas, la sacada de las tanquetas aquellas, el aparecer en la declaración del non grato a Iván Velázquez con todo digamos, el alto mando del ejército detrás. Pero yo quisiera saber qué ha hecho. O sea, yo estoy de acuerdo en que es un gobierno incompetente. ¿Cómo se ve amenazada la Corte de Constitucionalidad con todo y lo que no estemos de acuerdo en muchos de sus fallos? Digamos, hay un orden establecido que si está mal hay que buscar la forma de cambiarlo en una forma legal. Sí, pero digamos, constitucional. están deteniendo a un montón de gente arbitrariamente, están reprimiendo a la prensa. Sería el siguiente paso, ¿verdad? De que hay conatos. Quizá. Se ven síntomas, sí. digamos. O sea, estoy de acuerdo con todos los calificativos que has dado esta noche Sí. sobre... Pero yo síntomas. creo que no llegan autoritarios. Ya, no. ¿Eh? Por eso digo, se Sí. está empezando a caer la máscara, ¿verdad? Ok. Ahora, algunas preguntas rápidas porque los segundos se nos fueron. ¿En manos de quién está el país realmente? Bueno, el presidente tiene cerca de 10 denuncias. El secretario general del partido que sostiene este gobierno está huido en busca y captura, el señor Ovalle. Los canales de televisión que apoyan a este presidente, los tres, Vea Canal, los canales abiertos y Canal Antigua, están 2 de ellos en busca y captura sus dueños. La radio que apoya a este presidente, el señor Rabé, está en busca y captura y en petición de extradición. El general de la Guardia Presidencial está acusado de parricidio en arresto domiciliario. Y su hermano, que tiene confiscada 16 millones de dólares, cuya procedencia no puede demostrar, es diputado asesor del presidente. Ya. ¿Y me preguntas en manos de quién está este gobierno? ¿En Bueno, manos no. de quién está este país? Esa es la configuración más evidente de que tienen al presidente en una dinámica delincuentes o personas en busca y captura acusadas de graves delitos Claro. que son los que siguen manejando teclas. Lo que es evidente es que Guatemala pasa por un momento crítico en el que hace falta cordura, madurez, responsabilidad y que esperaríamos que los liderazgos de los distintos sectores del país pues, digamos, seamos capaces de ejercitar esos valores para que el país no se desborde. Al final... ¿Puedo comentar sí. esto? Muy breve, muy breve. Yo creo que esta explicación, todo lo que acaba de decir Pedro es verdadero. Hay unas grandes mafias incrustadas ahí, pero a mi juicio esto es más bien sintomática de que el país no está en manos firmes. Es decir, el país no está en manos firmes. Y por eso es que ocurren todas estas hay cosas. oportunidades. Sí, ¿De acuerdo? hay muchas oportunidades. Estamos de acuerdo. No hay manos firmes que tengan el Ya. país. Entonces, al final, si los 3 poderes del Estado están fallando, ¿a quién obedecemos? ¿A quién seguimos? ¿Qué dice la Constitución? Y estas 2 preguntas las vamos a dejar para el siguiente debate en Razón de Estado, porque aquí se nos acabó el tiempo. Insisto, Guatemala pasa por un momento de gran dificultad. Nos hemos convertido en una sociedad muy fracturada, muy polarizada, muy enfrentada. Eso hay que encontrarle salida de alguna forma. Somos guatemaltecos, queremos construir un mejor país. Ojalá podamos encontrar los argumentos y las motivaciones para que, digamos, reunifiquemos en la medida de lo posible a la sociedad y que podamos poner a Guatemala por la senda correcta. Eso es lo que yo creo que todos los buenos guatemaltecos, que somos la inmensa mayoría, queremos. Gracias, y con ustedes volvemos en un momento para la segunda parte de Razón de Estado, en la que presentamos el debate de la juventud.